¿Recuerdas la primera vez que viste un iPhone? Pantalla, sin botones. Yo sí lo recuerdo. Era el 2007. El primer iPhone no fue solo un teléfono, fue un terremoto para la tecnología. A lo largo de los años esa historia se volvió más complicada, llena de errores vergonzosos, de innovaciones robadas y de mucha controversia. Pero la pregunta es, ¿sigue esa magia viva en el actual iPhone? Al inicio, el proyecto para el iPhone era algo completamente interno de Apple y se desarrolló en el más absoluto secreto. Steve Jobs estaba obsesionado con la idea de que la gente no quería más un lápiz óptico o el montón de teclas como el que usaban sus competidores. Él quería que el dedo humano fuera el puntero, y eso fue lo que hizo. Jobs se paró en el escenario y dijo la frase icónica: "Hoy, Apple va a reinventar el teléfono", y lo logró. En aquel entonces, la competencia eran teléfonos con teclados físicos como el BlackBerry. Jobs ridiculizó a la competencia al mostrar en pantalla el teclado, diciendo que era un desperdicio de espacio. El primer iPhone venía con una pantalla de 3.5 pulgadas, algo enorme para la época, y lo más importante, la tecnología multitouch que te permitía usar dos dedos para hacer zoom. Esto fue un salto enorme en la tecnología móvil, pero el dispositivo salió con graves limitaciones que hoy nos parecerían una broma. No tenía 3G, que era el Internet de alta velocidad de la época, no podía grabar video, no tenía la opción de copiar y pegar, y no permitía que otras empresas crearan aplicaciones para ese dispositivo. Su precio era altísimo, casi $500 con contrato, pero no importó. Aún así, la gente hacía filas interminables solo por la promesa de ese, aparentemente, novedoso teléfono. La magia estaba en el software. La revolución completa llegó con el iPhone 3G y el 3GS, porque Apple abrió la App Store y obviamente ahora sí tenía acceso al más rápido Internet, que era el 3G. Pero fue la tienda de aplicaciones que transformó el teléfono en una herramienta para todo. El iPhone pasó de ser un teléfono elegante a ser una consola, un mapa con GPS y un centro de noticias, creando un ecosistema valorado en miles de millones. La idea ya no era solo el hardware, era la comunidad de desarrolladores combinadas en un solo dispositivo. Y con el éxito vino la búsqueda de la perfección. El iPhone 4 es considerado una obra de arte. Cristal y acero. La pantalla retina elevó la calidad visual a un nivel nunca antes visto. Pero la perfección no existe. Llegó el Antenna Gate. Este fue un grave error de ingeniería. Hacía que la señal se perdiera si agarrabas el teléfono en un punto específico. Fue una humillación pública que obligó a Apple a regalar protectores a todos los usuarios. Y de esa forma no había contacto directo con el celular, que era lo que provocaba el fallo en la antena, pero el error seguía ahí. Sin embargo, la gente siguió comprándolo. Con el iPhone 4S obtuvimos una mejor cámara, un chip más potente. Pero el verdadero héroe fue Siri. Por primera vez podíamos hablar con nuestro teléfono, un asistente de voz personal. Una característica muy básica al inicio, sí, pero que sentó las bases de la inteligencia artificial personal que hoy está por todo el mundo. Superando el tropiezo del Antenna Gate, Apple revolucionó el desbloqueo. El iPhone 5S nos dio el Touch ID, la huella dactilar para desbloqueo, una función que la competencia copió en segundos. Pero la presión por crecer hizo que Apple lanzara el iPhone 6 y 6 Plus en 2014. El éxito fue masivo, pero la crítica de diseño fue el Bend Gate, otro error de diseño. El teléfono se doblaba en el bolsillo cuando se presionaba algo fuerte. Apple sacrificó la durabilidad por hacerlo más delgado. Un grave error de diseño que marcó el inicio de una nueva era de controversia. Sin embargo, el escándalo más grande de Apple estaba por venir. La gran controversia del iPhone 7 fue la eliminación del puerto de audífonos. Esta fue una jugada brutal que impulsó el ecosistema inalámbrico de los AirPods, creando una fuente de ingresos gigante para Apple. La gente al inicio se quejó, pero luego se adaptó. En este periodo, Apple pasó de ser la marca que agregaba cosas a ser la marca que decidía qué quitar. Pero el mayor escándalo fue un secreto en el software. Hablo del escándalo del Batterygate. Se descubrió que Apple, a través de una actualización de software, ralentizaba intencionalmente el rendimiento de los modelos antiguos de iPhone. Argumentaron que lo hacían para evitar que las baterías viejas y desgastadas causaran apagones inesperados, pero la gente lo interpretó como una táctica malintencionada, haciéndoles creer que sus teléfonos viejos eran lentos y que necesitaban comprar el modelo más nuevo.
Esto le valió a la empresa de Apple enormes demandas y multas en todo el mundo por falta de transparencia. Luego el iPhone 8 y 8 Plus. Estos fueron los verdaderos pioneros silenciosos. Aunque por fuera parecían familiares, trajeron un cambio fundamental: el regreso al diseño de cristal en la parte trasera. ¿Por qué? Para implementar la carga inalámbrica. El iPhone finalmente se liberó del cable para recargar. El iPhone X, el último gran shock de diseño. Adiós al botón de inicio, hola al Face ID y a un precio de salida de más de $1,000. A partir de aquí, la falta de nuevas funciones se hizo demasiado evidente. Llegamos a la era del estancamiento. Entramos en la era del más de lo mismo, donde el precio se disparó. Con el iPhone 11 llegó la cámara ultra gran angular y el modo noche. Pero luego con el iPhone 12 llegó la conectividad 5G. Y aquí otro gran escándalo. Apple quitó el cargador de la caja argumentando razones ambientales. Una decisión que les ahorró millones y fue universalmente criticada. Los modelos 13, 14, 15 y 16 se sintieron como versiones Pro del mismo teléfono. Vimos el modo cine, el paso al sensor principal de 48 megapíxeles y la llegada de la Dynamic Island, esa barra interactiva inteligente. Pero la verdad es que la mayor parte de esas novedades se limitaban a los modelos más caros, obligando a pagar el precio premium si querías algo realmente nuevo. El problema es que la competencia ya igualó a Apple en muchos aspectos, y nos hace sentir que estamos pagando un precio premium más por el logo que por una innovación que en verdad nos sorprenda. Detrás de este estancamiento hay otro negocio redondo. Mientras la línea principal se estancaba en el precio, Apple inventó otra forma de dominar: la estrategia del modelo viejo. Hablo del iPhone SE, que reempaqueta tecnología antigua en un cuerpo pequeño, apelando a la nostalgia y a un precio accesible. Y luego están los modelos como el iPhone XR y el iPhone 11 estándar, que sin ser los más avanzados se vendieron por millones. Esta es la gran táctica de Apple. La verdadera innovación va a la gama Pro, pero la estabilidad y el precio dominan la gama media. Este negocio les permite seguir siendo la marca más rentable. La pregunta final es: ¿dónde queda el iPhone 17 en esta historia? El iPhone nos dio la revolución, nos dio la evolución, y ahora muchos sentimos que estamos en una etapa de solo refinamiento y no innovación. Apple ya no está dispuesto a cometer errores, lo que los frena de arriesgarse con más innovaciones. El futuro ya no está solo en el teléfono, sino en la inteligencia artificial que el iPhone controlará. El iPhone 17 es una máquina poderosa, pero le falta el alma experimental del original. El iPhone ha tenido errores, ha tenido aciertos brillantes y ha marcado la pauta para toda la industria. Pero la pregunta es: ¿le queda a Apple algo para volvernos a sorprender de verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál fue el mayor escándalo o el modelo más aburrido que recuerdas? Déjame tus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.